Estás escuchando 11, Historias que Inspiran, un espacio de entrevistas donde diferentes tipos de personas llegarán a un punto en común, su fe en Dios. Mi nombre es Nico, y junto a Fede te acompañaremos a lo largo de cada episodio trayéndote historias diferentes, historias que inspiran. Bienvenidos a un nuevo episodio de 11, Historias que Inspiran, esta vez estrenando un nuevo formato. Luego de 22 episodios de hacerlo a través de audio, nos propusimos dar un paso más, poder transmitirle una mejor experiencia, más cercana a lo que nosotros vivimos al entrevistar a cada invitado. Pero bueno, Nico va a ser la persona que les va a contar de qué se trata este primer episodio. En el episodio de hoy vamos a estar compartiendo con Jorge Zárate. Él es oriundo de Río Grande, actualmente vive en La Plata, pero hasta acá llega lo mío. Quiero que él mismo pueda presentarse para que los que están del otro lado puedan conocerlo. Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Como bien decían, mi nombre es Jorge Luis Zárate, vivo en la ciudad de La Plata, nací en Tierra del Fuego, tengo 32 años, estoy casado con Kate Teruggi, mi esposa, y tenemos un bebé, Fausto, de 1 año y 2 meses. Y bueno, soy docente, maestro de primaria en 5º y 6º grado. Soy escritor también, publiqué 6 libros y bueno, además soy periodista deportivo. Jorge, uno de los momentos que nos marcan en la vida como cristianos es ese primer encuentro que tenemos con Dios. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Cómo lo conociste? Sí, fue un proceso, digamos, largo. Nosotros íbamos a la iglesia allá en Tierra del Fuego cuando yo tenía más o menos 6, 7 años. Por cuestiones, mis viejos, nosotros éramos chicos, no decidíamos por nosotros mismos. Bueno, ellos, ahí dejamos de ir a la iglesia. Y bueno, a partir de eso fue como de a poquitos ver cómo la oscuridad, digamos, en mí iba ganando territorio. Y bueno, fueron años de malas decisiones, de seguir una vida sin Dios, típica, la noche, las amistades, que no son amistades en realidad, pero bueno, que te llevan ahí por caminos cada vez más oscuros. Y bueno, 20 años tenía y no le encontraba la vuelta, empecé a pensar como una opción cada vez más, como que la consideraba más a esa opción del suicidio, porque me sentía muy mal, muy frustrado, no tenía sueños. 20 años me había recibido ya de periodista deportivo, pero yo en mi corazón me sentía horrible, pero bueno, hubo un paréntesis en el medio, ahí en la adolescencia, que fueron 2 sueños. Uno, el primero fue que yo estaba caminando como por una montaña, una colina, por así decir, y el pasto era muy alto, me llegaba a la cintura, y el viento soplaba para un lado, para el otro, despeinando el pasto, y el cielo era hermoso, era muy azul. Y me acuerdo que me desperté, creo que tenía unos 14 años, estaba recién viviendo en La Plata, y yo sabía que el sueño había sido de Dios. Yo ya estaba con dudas también acerca de la existencia de Dios y todas esas cosas, pero ese día yo sabía que ese sueño había sido de Dios, y al tiempo, a los días, tuve otro sueño que estaba sentado en un sillón y aparecía así una mano que me acercaba a un teléfono y yo preguntaba ¿quién es? Y del otro lado la voz me decía Jesús. Yo me asustaba y cortaba el teléfono. Pero bueno, fueron esas 2 señales que con el tiempo las entendí, ¿no? En el momento no las consideré, no es que busqué a Dios, pero bueno, hubo un punto, un día, un punto ahí de inflexión en que dije, la verdad, vivir así no me sirvió de nada. No sé si creo en Dios, pero sé que si hago lo que Él quiere, Él me va a prosperar. A partir de ahí, empecé solo, en mi pieza, agarré la Biblia que había estado archivada unos 15 años y empecé a orar. Entendí esas cosas, ¿no? Que gracias a Dios hoy mantengo como un hábito, que es la intimidad. Entendí que yo todos los días tenía que estar un ratito
en la pieza, empecé a leer la Biblia, no entendía nada, pero bueno, de a poco empecé a entenderla, después me di cuenta que Dios me hablaba, y bueno, fueron pasando los meses, esto ya el año 2009, y bueno, hubo un sueño que es como la frutilla del postre, digamos, de mi vuelta a Jesús, que fue otro sueño, que era como que me llegaba un mensaje de texto, y bueno, había un mensaje ahí que decía, la Biblia está hablando, la Biblia está hablando, y después de eso el mensaje en sí que decía, morí, te amé, te bendeciré. Y bueno, la verdad que fue increíble haber tenido ese sueño por gracia de Dios, obviamente, pero bueno, fue como la frutilla del postre, me despejó un montón de dudas, me sentí amado, por ahí sí me había reprochado por qué alguien no estuvo ahí conmigo en momentos tan oscuros, pero bueno, me di cuenta a partir de eso que Jesús estuvo y que siempre tuvo el control de toda la situación. Así que ahí en el 2009 fue mi retorno a la casa de Dios. La siguiente pregunta data desde la primera temporada. Una pregunta que con Fede disfrutamos hacer porque aunque parezca la misma pregunta, cada uno tiene una manera diferente de responderla. La pregunta es la máquina del tiempo. Vas a viajar al pasado, a esa época que nos contabas recién donde la idea de suicidio era algo recurrente y firme en tu pensamiento. Vas a estar caracterizado de tal manera que no te vas a reconocer a vos mismo. Vas a acercarte, no vas a poder decir quién sos ni de dónde venís. Solamente vas a poder darte palabras de aliento. ¿Qué te dirías? Qué profunda, la pregunta me hace un nudo en la garganta. Muchas veces lo que vos me preguntás me lo imaginé, porque la verdad que sentí que en un momento la oscuridad era demasiada, era horrible lo que estaba viviendo, y me diría que por Dios hay planes, hay deseos que se van a cumplir, que hay miedos que van a desaparecer, las frustraciones se van a ir, pero que es un momento en el que Dios va a llegar a su vida y que va a cambiar para siempre. La siguiente pregunta tiene que ver un poco más con tu actualidad, con el ahora. Contanos un poco acerca de tu último libro. ¿De qué se trata? Bien, bueno, el día que conocí a Jesús, acá es por ahora el único ejemplar impreso, todavía no está en papel, pero tomé 11 personajes y la verdad que la pregunta fue cómo se sintieron ellos en el momento anterior a encontrarse con Jesús, durante el encuentro y después del encuentro. Entonces empecé a pensar, por ejemplo, en la historia de la adúltera, cómo se sintió antes, durante y después. Y bueno, encontré que más allá del personaje en sí, del contexto en sí, todos ellos atravesaban sentimientos que seguramente nosotros en algún momento hemos atravesado, ¿no? La culpa, el juicio, la soledad, el abandono. Y bueno, empecé a elegir ciertos personajes, también está Zaqueo, está cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, tomé también cuando Jesús ora por los niños, esto está relatado desde el punto de vista de uno de los padres de los niños, después otros están relatados en primera persona y pienso que dejé lo más crudo para el final, que es el relato de Barrabás, y bueno, el último es el del criminal crucificado, que bueno, siempre ese lo tengo ahí como, como punta de lanza, diría, porque siento bueno, que quedó crudo en serio, ¿no? Intenté ser lo más intenso posible de lo que ese hombre estaba viviendo ahí en la cruz. Obviamente incluí el diálogo con Jesús cuando el Señor le dice que va a estar en el paraíso con él, pero eso intenté, ¿no? Meterme en la realidad de ellos y traer algo de su realidad a la mía y a cualquier lector, pero, pero bueno, siempre obviamente tomando la Biblia, una enseñanza bíblica, pero
bueno, incrustándola, por así decir, en ese relato. Y después, con lo otro que me preguntabas de cómo fui metiendo, digamos, como mensaje central el cristianismo en los libros, fue un proceso también en el que yo por ahí, los primeros 2 libros, diría, no estaba tan seguro de mí como escritor, digamos, entonces eso hacía que hable de valores cristianos y eso, pero que no vaya, digamos, al hueso, por así decir. Y bueno, me di cuenta también, me reproché a mí mismo, gente que opina lo contrario a nosotros, gente que cree exactamente lo contrario, lo dice sin problema, lo dice como se le canta. ¿Y yo por qué voy a negar o esconder lo que yo creo? Siempre, obviamente, en los libros trato de ser lo más prolijo posible, digamos, para decirlo, pero bueno, me di cuenta de eso. Entonces, hablar de valores, todo el mundo habla de valores. Yo pienso que nosotros tenemos que ir un poquito más allá, teniendo a un Dios todopoderoso a nuestro favor, ¿no? Eh, entonces, empecé, obviamente, mezclo mucho lo que es un poco la filosofía, porque me gusta, porque hay filósofos de los más grandes de la historia, eran creyentes, eran cristianos, también científicos. Me fui dando cuenta de que está el mito ese de que la filosofía y la ciencia son contrarias al cristianismo, y nada que ver. Tenemos al filósofo más grande, el científico, perdón, más grande de la historia, Newton, era totalmente creyente, era cristiano él. Entonces, empecé a tomar confianza a partir de quizás esos personajes también, de frases de ellos, y bueno, ahí empecé a armar cuentos, porque por ahí no son ensayos, sino más bien cuentos en los que a partir de situaciones y todo eso, llego a una conclusión, ¿no? Y bueno, es básicamente el camino de la salvación, que en Dios está el propósito, que en Dios está la identidad. También hablo de eso en una historia ahí entre 2 jóvenes en Capital Federal, como historias comunes, ¿no? Que cualquiera que lo lea pueda decir, uy, yo un día caminé por esa calle en la que transcurre el cuento. Es como que vos encarnás el personaje, digamos, al protagonista, en los sentimientos, en los lugares que transita. Y bueno, también fue un proceso eso. Por ahí había cuentos que no sé si situaba en París, en Babilonia, he situado algunos cuentos, pero no digo que pierdan el valor, que pierdan la enseñanza y eso, ¿no? Pero bueno, es un estilo que tuve y que por ahí ahora ya no manejo. Ahora sitúo los cuentos por ahí, los he situado en mi ciudad, en Río Grande, Tierra del Fuego, acá en La Plata. También en Chaco hice viajes misioneros ahí al Impenetrable, y bueno, son lugares muy, muy fuertes, y bueno, me dejaron su huella en mis libros también. ¿Y habrá algún personaje que haya sido inspirado en tu propia vida? Sí, sí, sí. En muchos cuentos directamente soy yo el protagonista, Jorge Luis Zárate, digamos. Después, sí, sí. Eh, Después creé un personaje que se llama Emanuel Aurum. Emanuel, obviamente, bueno, como ustedes saben, en hebreo es Dios con nosotros, y Aurum en latín es amanecer brillante. Entonces, bueno, creé ese personaje como una personificación de Jesús, y bueno, está en uno de los cuentos, en el 3er libro, pero ahora estoy haciendo un nuevo libro, digamos, en el que él sea, Emanuel Aurum, sea el protagonista de todos los cuentos y las historias, y bueno, él toma como distintas personalidades, digamos. En un momento es un estudiante en la universidad, después un taxista, son personas comunes, digamos, como nosotros, pero es Jesús. Seguramente del otro lado habrá más de uno pensando cómo puedo hacer para conseguir los libros. Así que, Jorge, te preguntamos cómo es la distribución de tu contenido, cómo puede hacer la gente para acceder y tener uno en su casa. Por el momento va a estar a través de internet. Ahí Cedro del Líbano se llama
la editorial, ahí se pueden comprar los libros y bueno, se hacen los envíos y todo eso. Pero bueno, ahora está un proyecto que se llama Proyecto El Día que Conocí a Jesús, que es que ya creo que la semana que viene se mandan a imprimir los libros, y con la compra de un libro, uno se va a estar donando a un hospital y otro se va a estar donando a la cárcel. Simplemente era eso lo que teníamos en mente con la editorial, que la gente que por ahí está meses o años, como encontramos en hospitales y cárceles, puedan recibir esta semilla. Simplemente eso queríamos que suceda. Entonces también al lector está súper accesible, va a estar creo que 250 pesos. Para fomentar esto también. Por ahí uno, hoy con 250 pesos no te compras ningún libro, entonces por ahí, no sé, uno quiere comprar 2 para regalar, entonces se queda uno, el otro lo regala y gastó 500 pesos, que hoy no existen 2 libros, digamos. Bueno, Jorge, ya estamos llegando al final de esta entrevista. La verdad que estamos muy contentos de que seas quien abra esta tercera temporada. Y bueno, esperamos que te hayas sentido cómodo. Sí, de 10, la verdad que un gustazo y bueno, muchas gracias obviamente por tenerme en cuenta y bueno, espero después de la pandemia algún día poder hacer una entrevista en vivo o algo, pero cara a cara. Gracias, Jorge, una vez más por haber estado con nosotros, y gracias a los que están del otro lado desde el primer día, a los que están siguiéndonos de la primera temporada. Ya no somos más 11 historias que inspiran, sino que somos 11 podcasters. A partir de ahora vas a poder encontrarnos en las plataformas de YouTube, Spotify e Instagram como 11 Podcaster. Pero te quiero contar la novedad. En Instagram todos los miércoles, contenido exclusivo solo para esa plataforma, vamos a tener reflexiones y testimonios de diferentes invitados. La semana pasada estrenamos Mini Héroes, un nuevo formato también creado exclusivamente para niños y la familia, donde cada entrevista, cada capítulo vamos a estar con las ocurrencias de los niños, con cada una de sus ideas y sus maneras de demostrarle a los adultos que ellos también nos pueden enseñar cosas del Señor. Y ahora sí, Fede, te concedo a vos el honor de poder hacer el cierre. Esto fue 11 Historias que Inspiran y nos vemos en el próximo episodio.